¿qué pasa? En la motora. no tiene control en la mandíbula. ¿Cierto? Miren cómo no la cierra. Entonces, ¿qué cosa es lo importante acá? Yo saber determinar cuándo un problema es de origen neurológico. Pues claramente eso tiene origen neurológico. Algún nervio no está haciendo su función porque no controla, pero más bien sí siente, ¿no? Sí tiene sensibilidad, tiene reflejo. ¿Sabe cómo se llama ese reflejo? Se le toca acá el párpado y tiene que cerrar. Reflejo palpebral. Ya, pero no tiene control de la mandíbula. Ahora, ¿por qué? No lo sé. Ya, para eso se hacen las pruebas, pero yo determino que hay una afección neurológica. ¿Cómo dice que se llama? Reflejo palpebral, que es que le toca y cierra su párpado. A ver, siguiente video. Este. Mastiqueo. Eso se llama, tiene fasciculaciones, movimientos involuntarios, ¿cierto? Y también tiene un origen neurológico. Muy probable que este paciente tenga una enfermedad. ¿Qué enfermedad es compatible con esos signos? Distemper, que es común en cachorritos, aparentemente este es un cachorro y ya está en fase neurológica, ¿sí? Y tiene movimientos involuntarios, ¿ya? Y este de acá, vamos a ver este perrito que es viejito. ¿Qué es eso? Eso es nistagmo, ¿ya? Se conoce como nistagmo a un movimiento involuntario del globo ocular. Pero si se dan cuenta, no solo hay eso. También miren cómo la cabeza está de lado. El chico, miren cómo se le cae, ¿no? Cómo se le cae la cabeza del costadito. Pero ya se suma otra cosa. No. Hay nistagmo, que es un movimiento involuntario del globo ocular, y eso que ladea la cabeza, mire, incluso que está inclinado, se llama, ya es un síndrome vestibular, porque ya hay una afección del oído interno, que está en contacto con el cerebro, que pierde el equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esta clase? Que ustedes sepan identificar cuando un paciente tiene signos neurológicos, que nosotros lo tenemos que derivar al neurólogo, pero en la consulta podemos hacer algunas cosas básicas al momento de evaluar este sistema. El tercero, síndrome vestibular. Y el movimiento de los ojos se llama nistagmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos por acá? El sistema neurológico me dice que transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. La unidad básica es la neurona, ¿cierto? La neurona que tiene sus axones y esto se comunica formando los nervios que van a todo el cuerpo. Y su actividad controla la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar, etc. ¿No? Controla todo. El sistema neurológico se va a dividir en dos: el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el cerebro y la médula espinal, y el periférico ya son los nervios que van a todo el cuerpo. Entonces también cuando yo tengo un paciente, yo tengo que determinar, según mi evaluación, cuál está dañado, si el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. ¿Qué materiales necesitamos para hacer una consulta neurológica básica? Esos que vemos ahí. ¿Qué será lo primerito? Una linterna. ¿Para qué quiero yo una linterna? Dilatación. Para los ojos, ¿cierto? Yo agarro la linterna y la paso por el ojo. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Miosis. Tiene que achicarse la pupila, que eso se llama miosis. ¿Qué me indica esa miosis?
¿Qué reflejo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa está reaccionando? Acción simpática. ¿Quién hace esa función? El Nervio nervio óptico. óptico. ¿Ya? Que hay una integración, hay una correcta funcionalidad del nervio óptico. ¿Qué cosa es lo otro que puede ocurrir? Que no debería de pasar, que se te agrande o que se agranda la midriasis. ¿Ya? ¿Qué debe pasar? La miosis, ¿no? Que me indica que hay una buena función del nervio. Siguiente. El martillito, esto se llama martillo perfutor. ¿Para qué me sirve este martillo perfutor? Para reflejos, ¿ya? Para medir reflejos, evaluar reflejos, por ejemplo, el reflejo patelar, se golpea en la rodillita y tiene que levantar la patita. También para evidenciar dolor, se suele pasar por toda la columna, así golpecitos despacitos, y ver si es que el animal reacciona, indica dolor. Y la pinza, ¿para qué puedo usar una pinza? Ya, para reflejo cutáneo, que yo agarro en la piel, le hago así en la piel y la piel se tiene que mover, ¿no? En su lomito. ¿Qué más? Dolor profundo. Para evaluar sensibilidad también. Ya, yo pincho una falange, una almohadilla, y el paciente tiene que sacar su pata para evaluar dolor, evaluar sensibilidad. ¿Sí? Seguimos. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a realizar al momento de evaluar el sistema neurológico? Primero la observación general del paciente, luego las reacciones posturales y por último los reflejos y la sensibilidad. Esto es algo básico. ¿Ya? Esto es algo básico que la podemos hacer en cualquier consulta. Si yo encuentro algo alterado, se manda al especialista que hace un examen más detallado. En observación general, ¿qué cosa noto? El estado mental, lo vamos a ver, el comportamiento, la postura y la marcha. ¿Sí? En estado mental tenemos estos 5 tipos, que va de menor a mayor. El ideal es un paciente que está en alerta. ¿Ya? Salud. Lo ideal es un paciente que se encuentra en alerta, que está activo, que está atento a su entorno. ¿Ok? Pero ¿qué puede pasar? Desde el coma, ¿no? Coma, un paciente que está completamente inconsciente. Estupor es un paciente que no está inconsciente, ¿ya? Sí sabe dónde está, pero no reacciona, a no ser que tenga un estímulo doloroso, si no, no reacciona. Depresión es un paciente que duerme cuando no lo fastidian, ¿sí? Como cuando uno tiene una enfermedad y está así metido en la cama. Depresión. Alerta es el estado ideal. Y eufórico es cuando ya está demasiado alegre. ¿Ok? Y es lo que tenemos aquí. La euforia es felicidad extrema, ¿no? Normalmente cuando llega el propietario a la casa, los pacientes se ponen eufóricos. Cuando van a salir al parque, todas van a correr, se ponen eufóricos. Depresión es cuando hay mantenimiento de la conciencia, pero en estado de inactividad. Y cuando no se le molesta, duerme. Por ejemplo, cuando hay enfermedades, los pacientes están deprimidos. Estupor dice que los estímulos táctiles y sonoros no desencadenan respuesta, o sea, no reacciona. Tú lo tocas, no te hace caso, hace bulla, no se mueve, pero solamente se mueve cuando tiene dolor, cuando tiene un estímulo doloroso. Y el coma es cuando está en inconsciencia, ¿no? No reacciona, no hay estímulo, no reacciona a ningún tipo de estímulo, así sea doloroso, pero sí se mantienen los reflejos. ¿Ya? Y hay algunas imágenes, por ejemplo, un paciente eufórico, un paciente alerta. Esto es lo que yo debo de esperar como normalidad. Un paciente deprimido, un paciente estuporoso o en coma. ¿Ok? Otra cosa que hablamos son las posturas. En posturas vamos a ver la posición de la cabeza, como veíamos en la imagen, en el video, ¿no? Del perrito que inclinan la cabeza. Normalmente la inclinan
hacia el lado afectado. ¿Por qué podría ocurrir esto? Otitis. ¿Qué problema puede hacer que el perro venga con la cabeza inclinada? Otitis. Un problema de otitis. Ya una otitis fuerte puede hacer que el paciente incline su cabeza y normalmente la afección está hacia el lado en que la inclina. Por ejemplo, acá hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Otra cosa que puede pasar es que se da la torsión, ¿no? De cabeza y cuello y que no la regresa a su posición. Otra cosa es la cabeza agachada. Cabeza baja y rigidez muscular, ¿no? En posición de cabeza de lado, cuello torcido, cabeza baja. Otra es la posición del tronco. Tenemos dos posturas básicas, que es una se llama postura de descerebración y otra postura de descerebración. Son parecidos, pero no es lo mismo. Postura de descerebración, de cerebelo, ¿no? Descerebración y postura de descerebración. ¿Cuál es la diferencia? En la postura de descerebración, el paciente tiene todo el lomo rígido, ¿sí? Como ven acá, pero las patas no. Las patas están flácidas. En cambio, en el otro, en el descerebración, todo está rígido, tanto el lomo como los miembros. Ya esto puede pasar por intoxicaciones, puede pasar por traumas, golpes, tumores. Sí. ¿Ya? Entonces son condiciones que yo las veo y tú tienes que darte cuenta que es algo de origen neurológico. ¿Ya? Obviamente se le hacen pruebas y cosas para llegar a diagnóstico. También posiciones del tronco tenemos cambios en la columna, como lo que es la cifosis, la lordosis y la escoliosis. La cifosis es cuando hay una curvatura como jorobado, ¿cierto? Cifosis. La lordosis es al contrario, cuando está más metida. Y la escoliosis es cuando no está recta la columna, sino está chueca, ¿no? Como una S vista desde atrás o desde arriba. Yo les pregunto, chicos, ¿en qué casos los pacientes pueden llegar con posición de cifosis? ¿Dolor abdominal? Con dolores, ¿no? Cuando están arqueados por dolor, llegan con cifosis. ¿Sí? ¿Qué más? La posición de las extremidades. Hemos visto, ¿no? Posición de la cabeza, posición del tronco, ahora posición de las extremidades. Puedes tener un paciente que está con un aumento en la base de sustentación. Quiere decir que sus patitas están así abiertas. ¿Por qué puede llegar un perro así? Que se pare así, con las patas abiertas. O un gato. Exacto, ¿no? Porque está con pérdida de equilibrio. O sea, está con pérdida de equilibrio y se para así para tratar de mantener la base de sustentación. Otro, decúbito de miembros posteriores. Decúbito significa que está apoyado. En miembros posteriores, por ejemplo, este acá está sentado como una persona. Porque seguramente hay pérdida de sensibilidad en el tren posterior. Y hay otro como este, ¿no? Flexión del carpo y codo. Y hablando de esto de acá, nosotros hacemos una prueba aquí en su patita. ¿Se acuerdan cómo se llama? Es un reflejo. Patelar. Que yo lo pongo así y tiene que regresar. Prostitución. Que acá no hay. Se llama reflejo de propiocepción. Lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Reflejo de propiocepción. Y acá no hay una flexión. ¿Qué más? En la marcha, ¿qué alteraciones podemos encontrar en la marcha? Primero lo que se llama como paresia. Paresia es cuando hay un déficit en los movimientos voluntarios durante la marcha. Hay un déficit, ¿ok? Paresia no es lo mismo que parálisis. Parálisis es cuando hay ausencia total de movimiento voluntario. Paresia es cuando hay movimientos pero con menor fuerza, menor estabilidad, movimientos débiles.
Parálisis es que no se mueve. ¿Ya? Y esto puede tener distintos términos o distintos nombres según qué zona esté afectada. Por ejemplo, monoparesia es cuando un solo miembro está afectado. Paraparesia es cuando los dos miembros anteriores o los dos posteriores están afectados. Hemiparesia es cuando los dos de un lado, por ejemplo, los dos del lado derecho o los dos del lado izquierdo. ¿Sí? Y tetra en los cuatro. Y lo mismo para parálisis. Acá varios se confunden. Yo también me confundo, pero eso, ¿ven? Mono es de un solo miembro. Para es de los dos anteriores o dos posteriores. Hemi es de un lado. Por ejemplo, miembro anterior derecho, miembro posterior derecho. O izquierdo. O Dos. miembro posterior Dos o izquierdo. uno. Los dos. Otros. Le voy a decir. Vamos a ver. Mono es un solo miembro. Para es, por ejemplo, Para así, dos. como horizontal. Posteriores o anteriores. Hemi vertical. Hemi, dos de un lado. Claro, se da cuenta. Para Pues horizontal, sería acá. horizontal, hemi vertical. De un lado. Ahí está. Imagínense que este es un perrito y acá está su cabeza. Mono es uno. Mono. ¿Sí? Mono es uno. Miembros anteriores. Esto acá es para. O miembros posteriores. Para. Hemi es de un lado. O del otro lado. ¿Sí? Y tetra en los cuatro. ¿Ya? Entonces ahí algunos se confunden, yo también me confundo. Pero ¿saben cómo lo pude aprender mejor? Por hemisferio del cerebro. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Lo mismo. Hemi, no, para. ¿Ya? Sí. Ahí, un baile. Sí, un baile. Seguimos. ¿Qué nos podemos notar? Que la marcha viene en círculos. Sí, normalmente cuando caminan en círculos, la lesión coincide con el lado en donde están haciendo el círculo, el giro. Ataxia. Ataxia es un término que define cuando hay incoordinación en los movimientos, ¿sí? Cuando no coordina sus movimientos, y esta ataxia puede ser hipométrica o hipermétrica. Por ejemplo, hipométrica es un paciente que camina haciendo pasos muy chiquitos, ¿sí? Hipermétrica es cuando hace pasos muy grandes. ¿Ok? Eso no es normal. Hay una descoordinación y coordinación. Y bueno, tenemos algunos tipos, ¿no? De ataxia, ya eso ya lo ve netamente el especialista. Según el tipo de lesión, hay ataxia propioceptiva, vestibular o cerebral. Pero lo importante es que ustedes sepan que ataxia es cuando hay una incoordinación en los movimientos. Que acá no es que esté descoordinado, simplemente no mueve de forma correcta, o sea, no tiene la fuerza para mover, es más débil, pero acá no está coordinado. ¿Sí? Hipo eran pasos pequeños. Sí. Hipométrica es cuando los Hipermétrica. pasos son chiquitos, cortitos, hipermétrica cuando los pasos son grandes. Claro. Siguiente, reacciones posturales. Tenemos algunas reacciones posturales que podemos hacer con el paciente en la consulta para ver más o menos de dónde viene el problema. Esto también lo evalúa ahí el neurólogo, pero nos puede indicar si es que hay lesión o no.
Lo primero que vamos a hacer es el posicionamiento propioceptivo, lo que les comentaba. Esto acá es un reflejo. Yo tengo el miembro, ¿no? Los deditos. Cualquiera, se hacen los cuatro en realidad. Y lo que yo voy a hacer es voy a voltear la patita, así como está haciendo el doctor. Y el paciente lo que tiene que hacer es regresar. Inmediatamente. ¿No? La respuesta es que regrese. ¿Qué significa eso? Significa que hay una correcta conexión con el sistema nervioso central y el periférico. ¿Ya? ¿Qué más nos indica? Que el paciente, al tener esta conexión, sabe dónde están sus miembros sin necesidad de mirarlos. Esa es una conexión propioceptiva. Por ejemplo, ustedes cuando bajan las escaleras no están mirando sus pies. O sea, tú sabes dónde están tus pies. Algunos sí, pero no, si no te sabes. Pero lo normal es que yo camino mirando adelante, porque yo sé dónde están mis miembros. O sea, hay una adecuada conexión. ¿Ok? Capacidad de reconocer tus miembros sin necesidad de mirarlos. Y ahí, por ejemplo, hay falta, ¿no? No regresa. No regresa porque encima ha habido chance de tomarle la foto. Entonces, ¿por qué pasa esto? Hay que hacer pruebas, hay que hacer análisis, pero yo ya sé que es un signo neurológico. ¿Sí? Otra reacción que vamos a realizar es la prueba de la carretilla. Igualito como cuando nosotros éramos chicos y jugábamos a la carretilla. Así lo han hecho y lo siguen hecho. Y es lo mismo, no es para saber dónde están tus miembros sin necesidad de mirarlos, porque acá incluso le tapan los ojos, ¿no? Hacen que no mire el piso, le levantan los miembros posteriores y el paciente tiene que caminar. ¿Ok? Eso es que hay una adecuada conexión del sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Otra prueba que se puede realizar es la de los saltos. Esto de acá tenemos que de un lado se van a coger los miembros, miembro anterior derecho y miembro posterior derecho, lo voy a coger y, no miento, cojo tres miembros, los dos posteriores y el anterior, dejo solamente una patita y con esa patita el gato tiene que poder posicionarla. Lo mismo, sabe dónde está su miembro anterior sin necesidad de mirarlo. Calcula a qué altura está el piso. Sí, eso se llama la reacción de los saltos. Profe, ¿cuántos miembros? Coges tres y dejas uno. Igualito. Otra prueba. Ahí, por ejemplo, le están haciendo el gatito. Aunque en gatos es un poco complicado, porque el gato como que se chorrea, ¿no? Se pone muy así, fofo. Les puede darte falsos positivos de que algo está mal. Pero es porque el gato por sí pierde esa estabilidad por volar. Siguiente, otra es la prueba del empuje extensor postural, que es muy parecido. Cojo al perrito de las dos patitas de adelante y yo como que lo voy a empujar hacia el piso y el perro se tiene que impulsar y saltar. ¿Sí? Lo mismo, reconoce dónde están sus miembros sin necesidad de mirarlo. ¿No? Él mismo tiene como que coger impulso. Si no saltas que hay algún problema, ¿no? Ahora vamos a ver un video. Otro, en mi estancia y en mi marcha. Acá sí coges de un solo lado y el paciente tiene que caminar. ¿No? Con sus dos patitas de la derecha camina, con las dos patitas de la izquierda camina, se mantiene parado para ver qué tanta fuerza tiene en sus patas. ¿Ya? ¿Qué más? Antes de pasar al otro les quiero enseñar el video.
En mi marcha, no en mi marcha. ¿Cómo es lo de mi estancia? En mi ¿Lo estancia. coges? No, claro, de un solo lado levantas las patas y se tiene que mantener apoyado en un solo lado en el otro. ¿Ya? Ahí también determinas la fuerza muscular que hay. Miren, acá van a entender mejor con este videito. Partir de estímulos sensoriales que conducen la información preferida a la propiocepción consciente e inconsciente, originadas en la piel, músculos, tendones y articulaciones, y ascienden la médula espinal, transmitiendo esta información hacia el tronco encefálico, cerebro y cerebelo, permitiendo diferenciar deficiencias asimétricas. Prueba de propiocepción consciente. Se realiza mediante la flexión de los dedos de cada miembro, de tal forma que el paciente apoye con el dorso de ellos. La respuesta normal si el paciente corrige la posición. Para la valoración precisa de esta función, la prueba se repite varias veces por miembro. En animales grandes, el pie es puesto sobre una hoja de cartón, la cual es suavemente retirada lateralmente. Lo normal es que el animal levante la extremidad y la coloque en posición correcta. La primera prueba es más sensible para la propiocepción en la zona distal de la extremidad, mientras que la segunda prueba es más sensible para detectar anormalidades en la posición proximal del pie. Reacción de salto. El paciente es sostenido para que quede apoyando en el suelo sobre una o dos piernas. Luego, el paciente es empujado lateralmente. La respuesta normal es un salto en la dirección del desplazamiento, con el miembro perpendicular al cuerpo. En caso de existir anormalidad, se evidenciará que el paciente retarda mucho la respuesta, es decir, una colocación anormal de la extremidad, déficit motor, hipometría, definida como una reducción en la reacción, lesión en médula espinal entre C6 a T2, hipermetría, lesión cerebelar o de tractos espinocerebelares. Esta prueba evalúa la integridad del sistema nervioso central, médula espinal, cerebro, cerebelo y tronco encefálico, receptores de tacto y presión, ubicadas en músculos, tendones y articulaciones. Prueba de la carretilla. Se deben levantar los miembros pélvicos del paciente, forzándolo a usar sus miembros torácicos. Lo normal serían movimientos simétricos sin tropiezos. Evalúa lesiones craneales AT2. Para los casos en donde se observan problemas de una extremidad, los signos serán ipsilaterales a la médula espinal y tronco encefálico, pero contralateral a las estructuras encefálicas de ubicación más rostral, craneal arterial. Hemiestación y hemicolocación. Hemiestación. Esta prueba se realiza levantando un miembro torácico y un miembro pélvico del mismo lado del paciente. Hemicolocación. De la misma forma, se hace caminar al animal en las 4 direcciones. En ambas pruebas, la respuesta normal es la posición de los miembros perpendiculares al cuerpo y el movimiento simétrico de ellos. Permite discernir la existencia de afecciones unilaterales, como en el caso de una lesión unilateral de la corteza motora, que puede presentar una marcha normal cuando usa sus 4 miembros. Los signos serán contralaterales si el problema está en corteza y serán ipsilaterales si el problema está en médula espinal y tronco encefálico. Me confundí peor. Prueba de colocación. Acomodación. Táctiles. Aproximar al paciente con los ojos vendados al borde de la mesa de examen hasta lograr un contacto con el dorso de los miembros. La respuesta normal es la inmediata acomodación de estos sobre la mesa. Debe realizarse a cada extremidad. Evalúa la integridad de los receptores de tacto y presión, las vías aferentes, la integración en tálamo y corteza, vías motoras y respuesta medular. Visuales. Es la misma prueba, solo que con los ojos descubiertos. Evalúa la función visual, la integración central y respuesta motora.
Reacción de evolución de la postura. Suspensión del paciente desde la pelvis. La respuesta normal es la extensión de los miembros anteriores del cuello y la ubicación de la cabeza en un ángulo de 45 grados. Una respuesta normal es una torsión de la columna o inclinación de la cabeza, lo cual indica una lesión vestibular. Suspensión del paciente desde la pelvis con los ojos vendados. Se utiliza para evidenciar síndrome vestibular con compensación visual. Mantiene el paciente la torsión e inclinación de la cabeza hacia el lado afectado. Listo. Entonces esos son unos ejemplos, ¿no? Pero yo ya, según lo que va saliendo, puedo darme cuenta dónde está el problema. Bien, otra cosa que evaluamos son los reflejos espinales y la sensibilidad. Aquí algunos ejemplos básicos. Hay varios reflejos, ya hay varios. Esto de acá te evalúa básicamente qué porción de la médula espinal puede estar dañada. Un ejemplo es el reflejo patelar, que se golpea con el martillito percutor, que es este de aquí, también este es otro modelo. Golpeamos a la altura de la rótula y tiene que responder, ¿no? Entonces me indica que hay integridad entre la L4, L7 y el nervio femoral. Otro reflejo es el tibial craneal, que es muy parecido, que a la altura de la tibia vas a hacer el golpe y de la misma manera se tiene que mover. Se indica la integridad entre L6 y S1 y del nervio peroneo. Otro reflejo es el extensor carporradial, igualito a la altura del codo. Se golpea con el martillito percutor y tiene que haber movimiento. Se da la integridad entre la C7, T2 y del nervio radial. Y el otro es el reflejo flexor de miembros torácicos. Esto de acá es que tú estimulas la almohadilla, estimulas la patita y el paciente lo que tiene que hacer es retirar. ¿No? Ese es el reflejo. No retirar. Que indica la integridad desde la C6 hasta la T2 y del nervio radial y cubital. ¿Qué otros reflejos conocen ustedes, chicos? De repente no que sean espinales, de la médula espinal, sino en general. Palpebral. El palpebral que acabamos de hablar, bueno, hemos hablado un rato. ¿Qué otros más? El pupilar. ¿El cuál? Otopodal. Ese es más por un tema de piel dermatológico, ¿no? Que un perrito que se rasca mucho, tú le haces así en la oreja y Reflejo se rasca. carpo radial. ¿Qué más? Pero integridad del sistema nervioso. ¿Qué otro más? ¿Han escuchado el reflejo perineal o perianal? ¿No? Que uno estimula en la parte de atrás del anito y lo que tiene que haber es una contracción del ano. ¿Ya? ¿Qué más? El reflejo panicular, que es el cutáneo. También se conoce como panicular. ¿Sí? Profe, en el reflejo perineal, o sea que, ¿cómo Está el sería la perrito, evaluación? está el anito del perro. Tú lo estimulas, puede ser con la pinza, tocas ahí el borde y el ano se tiene que hacer así. O incluso cuando metes el termómetro, también se... Claro, sí. Ajá, sí. También está el reflejo laríngeo, por ejemplo. Acá en la parte del cuello tú aprietas acá y tiene que deglutir, ¿no? Bueno, el reflejo pusiste, no sé si hay afección. Pero hay distintos reflejos que me dan la integridad del sistema nervioso. La sensibilidad. Para evaluar la sensibilidad es básicamente ubicar zonas de dolor. Ahí en ese perro están haciendo una presión sobre las apófisis espinosas de la columna torácica, lumbar y lumbosal. ¿Por qué creen que hacen eso? Miren ahí la imagen. ¿Por qué están haciendo esa presión? Su cabeza está de lado. Para ver si hay dolor. Ya, lo mismo puedo hacer yo con el martillo percutor. A lo largo de toda la columna, cada vértebra y con el martillito, tac, 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 tac. ¿Qué problemas pueden haber en la columna que ocasionan dolor? Hernias. Hernias, ¿ya? Compresión medular, también, hemivértebra, ¿sí? Que son vértebras que están unidas. Entonces así yo voy a evidenciar dolor en la zona de la columna
También nos dice el cuello. El cuello voy a agarrar y lo voy a flexionar, lo voy a extender, lo voy a mover para ver si es que hay dolor a la altura de las cervicales. ¿Sí? Entonces de esa manera evalúo sensibilidad de columna y también sensibilidad en general, superficial y profunda, se hace en los miembros. Cuando yo evalúo la sensibilidad superficial, voy a coger una pinza hemostática y voy a pinchar una almohadilla. Ya con la pinza le voy a presionar en una almohadilla. ¿Y qué tiene que hacer el paciente? Sacar la pata. Quiere decir que efectivamente siente. Si no siente, si no reacciona, paso a la profunda, que es que voy a coger toda una falange. Incluso algunos les clavan una agujita para ver si tiene que sentir. Si no siente, no, hay un déficit en la sensibilidad y es más difícil recuperarla. Si solo se pierde la superficial es más fácil, pero si ya se pierden las dos, es más difícil. ¿Qué condiciones pueden hacer que pierda sensibilidad un paciente? ¿Algún trauma? Por ejemplo, les cuento una experiencia. Llegó a la veterinaria una vez una bulldog francés y la perrita llegó sentada. ¿Sí? Sentada, como persona. Y resulta que se había caído del tercer piso. ¿No? Llegó sentada, no se movía, estaba así mirando, ¿no? Y no tenía sensibilidad, entonces la derivamos, ¿no? La derivamos, hicimos su placa y salió que tenía una hernia. Producto de la caída se produjo una hernia. Y la hernia evita, ¿no?, que pase todo ese conducto neurológico, todo ese conducto eléctrico por la médula, y por eso ya no sentía los miembros posteriores. O sea, se le mandaron antiinflamatorios para tratar de disminuir la inflamación que se había producido, ¿no? Pero había pérdida por la caída. ¿Preguntas, chicos, con esta primera parte? ¿No? Ya. Vamos a hablar sobre la otitis. También toca hablar sobre la otitis porque cuando las otitis son avanzadas pueden desarrollar problemas neurológicos. ¿Ok? Para eso tenemos que conocer la anatomía del oído. El oído se va a dividir en tres: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo, que la mayoría de otitis son externas, comprende el pabellón auricular, ¿cierto? Todo el pabellón auricular, el meato acústico externo hasta el tímpano. O sea, todo el pabellón auricular, todo el canal auditivo hasta el tímpano, que está por acá. De acá para acá, todo esto es el oído externo, ¿cierto? Y la mayoría de otitis abarca esta zona: canal vertical, canal horizontal, tímpano por acá. Una vez que se perfora la cavidad timpánica, yo llego al oído medio, que es la cavidad timpánica, y están los huesecillos, que son los que ayudan a que pase el sonido. Estos se llaman martillo, yunque y estribo, ¿sí?, que son chiquititos. Y la trompa auditiva. Y está el oído interno, que es el laberinto vestibular, que está por acá, ¿no?, y el conducto coclear, ¿ok?, que ya está pegado al cerebro. Es por eso que otitis, que son muy fuertes, que rompen la membrana timpánica, ya se vuelve otitis media, y ahí nomás está el oído interno y hay signos neurológicos. ¿Sí? La otitis externa, ¿qué nos dice? Tenemos distintos factores que pueden hacer que se presente la enfermedad. Uno de ellos son factores que predisponen a los pacientes, pero no basta que los predispongan. También tiene que haber algo que desencadene la enfermedad y algo que mantenga la enfermedad durante el tiempo. ¿Qué cosas predispone el paciente? Que el canal auditivo externo sea estrecho. Por ejemplo, en las razas Sharpei, no sé si han visto su orejita, es bien chiquitita, ¿no? Eso predispone.
Las orejas pendulantes, por ejemplo, los cocker, los basset hounds. ¿Por qué? Porque se acumula humedad y por ende cuando hay muchos pelos también. Entonces, eso predispone a que se dé una otitis. Pero no es suficiente. ¿Qué cosa lo tiene que desencadenar? Problemas de alergia, que de por sí hay un déficit en esa piel. Problemas de dermatitis atópica, lo mismo. Problemas de hipotiroidismo. Parásitos, por ejemplo, ácaros, pulgas, garrapatas, que dañan más aún ese tejido. Presencia de cuerpos extraños ahí en la oreja, tumores, neoplasias o traumas. ¿Y qué cosa hace que se mantenga la otitis? Pues los agentes, las bacterias, levaduras. ¿Ya? ¿Qué bacterias pueden atacar? Tenemos Staphylo, que es el más común, de ahí Streptococcus, y las más complicadas que son Pseudomonas, E. coli, Proteus y Klebsiella, y en levadura es la malassezia. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre acá, chicos? ¿Están escuchando, cierto? Ya. ¿Qué cosa es lo que ocurre aquí? Que es flora natural en el oído de las bacterias. El Staphylo es natural que esté. ¿Qué cosa es lo que no es normal? La Pseudomonas, E. coli, Proteus, etc. El Streptococcus también podría estar. La malassezia también es flora natural. Pero cuando se suma el factor desencadenante, el factor predisponente, hace que esa población aumente y produzca enfermedad. ¿Ya? Ahí hay un otitis, por ejemplo. ¿Qué notan ahí, chicos? ¿Cómo describimos esa oreja? Inflamación. ¿Qué más? Ahí ya hay escamas, hay secreción. ¿De qué color es esa secreción? Amarillenta. Amarilla. Hay engrosamiento, ese canal está estrecho. Imagínate si está así de cerrado, ¿cómo estará dentro toda la infección? ¿No? Los signos clínicos de la otitis tenemos el eritema, esta oreja también le pica. Tenemos edema, secreción, costras, alopecia, dolor. ¿Ya? Diagnóstico, citología, ¿no? Tengo que meter mi hisopo para poder tomar la muestra y ver de esos agentes que ya les dije cuál está afectando para mandar un tratamiento específico. Y el otoscopio, ¿para qué me puede ayudar el otoscopio? Para ver más adentro, ¿no? Para ver cómo está ese canal auditivo de irritado. A veces se pueden ver parásitos como el ácaro otoides, ¿ya? También para ver lo más importante, la integridad de la membrana timpánica. Porque si ese tímpano ya está roto, ya es una otitis media y es más peligroso. ¿Y cómo se manda acá el tratamiento? Pues es tópico, solamente según el agente causal, y en casos graves se hace cirugía. ¿Alguien sabe cómo se hace acá cirugía? ¿Cómo se llama la técnica quirúrgica? ¿O qué se le hace de cirugía en el oído? Casos graves, ¿ah? ¿Han escuchado alguna vez que se hace cirugía en caso de otitis? Obvio que es la última opción. Pero a veces pasa, chicos, que el canal está tan dañado que se tiene que hacer una cirugía en donde se retira ese canal auditivo. Eso se llama ablación del canal auditivo. Lo tengo que sacar. Ablación. Porque el canal auditivo es como un tubito. Y eso está tan dañado ya que es peor que siga ahí que lo sacan. Se llama ablación del canal auditivo. Profe, Pero esa es la última opción. ¿Y el tratamiento tópico? Tratamiento tópico es con gotas, principalmente. Yo siempre les voy a recomendar que usen líquidos, porque si usas cremas, la crema se puede macerar adentro y aumenta la infección, porque no tiene forma de salir. Entonces lo ideal es líquido, tratamiento líquido con gotas, según el agente, pues, ¿no? Le mandas un antibiótico, sí o sí le tienes que mandar antiinflamatorios para que baje el dolor. Sí, se le manda corticoides, que suele venir ya en las mismas gotas, ¿sí? Tienes también antifúngicos, o sea, dependiendo de la gente causal le mandas.
Y a veces es necesario, a veces hay tanto dolor que tienes que mandar también antiinflamatorios bioral. Corticoides bioral para que baje esa inflamación, baje ese eritema, baje esa picazón y se deje tratada, porque si no, no se deja tocar la oreja ni siquiera. Siguiente, la otitis media. La otitis media ya se da cuando hay una recurrencia, ¿no? En esta infección, bacterias recurrentes, va avanzando, como se dan cuenta, y ya hay daño en la membrana timpánica y entran por una estructura que se llama la trompa de Eustaquio o vía sanguínea. La trompa de Eustaquio, si no me equivoco, comunica la laringe con el oído. ¿Sí? Por eso a veces cuando tenemos problemas de garganta también fastidian los oídos. Entonces pueden entrar las bacterias por la membrana timpánica que se rompió, pueden entrar por la parte de acá de la laringe o por sangre al oído medio. Signos clínicos: hay más secreción y exudado, son otitis más húmedas, y acá empiezan los signos neurológicos: la cabeza de lado, mucho dolor, puede haber afección del nervio facial. ¿Y cómo se manifiesta un daño en el nervio facial? Con tosis. ¿Qué cosa es tosis? Tosis es cuando el párpado está caído, ¿sí? Se cae la oreja, problemas en los ojos seco, porque ya hay afección del nervio. Y afección del nervio simpático o del nervio simpático dando el síndrome de Horner, que también tiene esas características, ¿no? ¿Qué más? Diagnóstico acá, una otoscopía, porque tengo que ver la integridad de la membrana timpánica, a veces que se ha roto o no. ¿Cómo me doy cuenta? A veces el tímpano es como si fuese una telita, ya una telita, y esa telita tú la vas a ver que se pone más opaca, quiere decir que ya ha habido daño. Esa telita se puede ver rota incluso, ¿no? Si hay daño, se puede ver que cambia su textura también. Radiografía ya de la bulla timpánica, que está ahí nomás, y cultivo para ver qué cosa está causando esto, para poder mandar antibiótico, porque aquí yo ya tengo que dar antibiótico sistémico. Aparte de tópico, también vía oral. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿No? ¿Sí? Son términos un poco ya más complejos, ¿no? Entonces, acá nosotros notamos, esto de aquí es la cirugía que les digo de la ablación del canal auditivo. Entonces, acá le han hecho un corte. Vamos a ver si lo hablando un poquito claro. Bichito. Ablación del canal auditivo. Acá está. Claro que no ha habido muy buena limpieza, ¿no? Pero acá han hecho un corte, se hace un corte y se retira todo el canal auditivo y se deja un huequito. ¿Ustedes han visto los oídos de las aves? Que es un hueco, se queda así, ¿ya? Retiran todo el canal y se queda un huequito acá abajo. No sé. Y acá han hecho una radiografía para evaluar las bullas timpánicas. Y miren, aquí hay una y acá hay otra. Esta de acá está más blanca, ¿no? Más radiopaca. Y esto indica que hay secreción, indica que hay infección, pero esta no. Entonces ya hay lesión de la bulla timpánica. Y este paciente va a tener signos neurológicos y tiene que entrar a cirugía. ¿Ok? Pero mejor ese huequito no estaría más predispuesto a desarrollar otra infección, otra vez. No, porque al contrario, el canal se cierra tanto que toda la infección se queda dentro y las bacterias son bacterias anaerobias. Entonces tú al abrir haces que entre oxígeno y mantiene limpio y es más fácil de limpiar al salir. Porque se hacen lavados y todo. Lo han dejado. Eso estaría correcto. No, acá está bien, o sea, todo esto está suturado, solamente que no ha habido buena limpieza porque no hay cóster. Pero todo esto acá está suturado y queda acá un poquito. Pero acá hay cóster, o sea, está como que sangre pebosteada, eso sí. Pero queda un hueco. Sí. ¿Qué más? Siguiente, última.
afección de la otitis media, ¿no? Ya ha progresado hasta el oído interno que está en contacto con el cerebro y acá incluye la parte del equilibrio, la parte de la coordinación, ¿no? ¿Qué signos clínicos tenemos? Los signos de otitis externa y de otitis media que ya hablamos, y signos neurológicos evidentes, la cabeza torcida e inclinada, caminan en círculo, tienen nistagmo, desorientación, ataxia, quiere decir síndrome vestibular, que incluye todos estos signos. El diagnóstico ya es según lo que está presentando y la historia del paciente de otitis recurrentes, y acá de todas maneras el tratamiento son antibióticos sistémicos durante 3 a 4 semanas, por lo menos. El pronóstico es reservado, ¿sí? No necesariamente va a salir favorable después de esta condición. O sea, se tiene que evaluar mucho la historia, ¿no? El antes del paciente, y en base a eso se determina qué tal le va a dar. Vamos a ver este video para que vean cómo es un paciente con síndrome vestibular. Ese es un síndrome vestibular, chicos. No tiene equilibrio, cabeza de lado, muchas veces tienen vómitos porque tienen náuseas, ¿no? Ya hay afección del oído interno ahí. Entonces se maneja con antiinflamatorios, antibióticos. Hay que esperar a ver cómo responden. Algunos quedan con secuelas. Mira, camina bien, pero camina medio de costadito. La cabeza sigue de lado también. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Profe, ¿Todo bien? Dime. en el video habló la persona de la hipometría, que era cuando lo estaba cargando. Entonces, ¿esos pasos pequeños serían cuando se hace esa prueba o...? No necesariamente cuando se hace la prueba, ¿sí? O sea, lo puedes determinar cuando se hace la prueba, pero hay pacientes que por sí caminan así, que ya están más afectados. Pero entonces, mientras hago esa prueba, si Claro, su salto no, es pequeñito, es hipometría. Sí. Y sí, ah, Sí. ya. Gracias. Ajá. Profe, la ablación se da, o sea, siempre y cuando todo el tratamiento no responda. Era Sí. ablastasia, Es ¿no? tu última La opción. cirugía, ¿cómo se llama? No responde, cirugía del oído, o ¿cómo se llama? otitis recurrente, Ablastasia. o cuando hay neoplasia, cuando hay tumores adentro también. Cuando por X motivo no sé, el Ablación perro del le canal mordieron, lo auditivo. sacaron, Ablación, le ¿no? sacaron toda la oreja, tienen que sacar también. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Ok, entonces vamos a darnos un descanso, ya un break, hasta las 1:15 para las 12, ¿sí? Repasen porque vamos a tener pasito de esto que les acabo de enseñar y luego hacemos la actividad de clase. ¿Ya? Voy al baño un ratito. Vengo para repasar ya. Vengo para repasar el toque, ¿ya? Porque los pasos no están yendo muy bien.